Colosenses capítulo 2, versículo 10. Comenzamos en el versículo 9. Porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Es decir, Jesucristo es Dios. Y añade, y habéis sido hechos completos en él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Comenzamos el domingo anterior a comentar el versículo 10. Y habéis sido hechos completos en él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Vimos el otro día que estamos completos. Hoy vamos a ver qué significa eso de que estamos completos en él. En Cristo estamos completos. Decíamos en el punto anterior, al final, que la meta de Dios para nosotros es la perfección humana, la santidad completa. Pero ni la justificación, ni la santificación, ni la glorificación son posibles aparte de Cristo. La muerte de Cristo obró nuestra justificación y la vida de Cristo en nosotros, por el Espíritu Santo, obra ahora nuestra santificación, transformándonos a su misma imagen. Y por Cristo en la glorificación hallaremos la perfección humana, la santidad completa, donde ya estaremos libres de todas las consecuencias del pecado y de todo contacto con el pecado. Bien, hoy vamos a hacernos 4 preguntas. Primera, ¿qué significa estar en Cristo? Segunda, ¿cómo nos unimos a Cristo? La tercera, ¿en qué sentidos estamos en Cristo? Y la cuarta, ¿qué quiere decir Pablo con todo esto? Hoy vamos a ver solo las 2 primeras y en la siguiente sesión veremos las 2 últimas con una serie de aplicaciones. La primera pregunta, ¿qué significa estar en Cristo? Dice nuestro versículo que estamos en Él, estamos en Cristo. ¿Qué significa eso de que estamos en Cristo? Pues significa simple y llanamente estar unidos a Él. Estar en Cristo significa estar unidos a Cristo. Jesucristo no solo murió, también resucitó. Por su muerte, por la muerte de Cristo, se nos ha quitado lo que éramos sin Cristo y por su vida se nos ha dado lo que ahora somos en Cristo. Por la muerte de Cristo se nos ha quitado el mayor de los males y se nos ha dado el mayor de los bienes. Mayor de los males, la muerte eterna en el infierno, y el mayor de los bienes, la vida eterna con Cristo en el cielo. Por la muerte de Cristo, además de ser justificados realmente, somos santificados posicionalmente. Pero por la vida de Cristo, que mora en nosotros por el Espíritu Santo, podemos ir santificándonos progresivamente, pero realmente, no solo posicionalmente. La justificación y la glorificación son instantáneas, pero la santificación es un proceso en el que nos vamos perfeccionando gradualmente a imagen de Cristo, que es la meta. Ojo, no que vayamos a alcanzar en esta vida la perfección de la santidad, como decía Juan Wesley. No, pero sí que nos vamos a ir santificando progresiva y realmente, como decía Pablo, de sí mismo en Filipenses 3, versículos 12 al 14, donde nos dice, no que lo haya obtenido ya o que lo haya alcanzado ya, ni que ya esté perfecto o que ya sea perfecto, sino que sigo corriendo por si logro alcanzar
aquello para lo cual fui ya alcanzado por Cristo. Fuimos alcanzados por Cristo no solo para ser salvos, para ser en el sentido de justificación, sino para ser perfectos, perfeccionados, cuyo proceso terminará en el cielo. Fuimos alcanzados por Cristo para eso. Y Pablo se esfuerza para tratar de alcanzar aquello, es decir, la perfección, para lo cual fuimos ya alcanzados por Cristo. Versículo 13. Hermanos, no considero que yo mismo lo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás. Y muchas veces esas cosas que quedan atrás, lejos de ayudarnos a impulsarnos, constituyen un lastre que debemos de dejar atrás. Olvidando las cosas que quedan atrás, porque la vida pasada ya no podemos volver a vivirla. Y extendiéndome a las que están delante, sigo corriendo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa debe ser nuestra actitud. En la Biblia, a los creyentes se nos llama santos. Por ejemplo, en esta misma carta a los Colosenses, Pablo comienza diciendo: Pablo, un apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos. ¿A quién va dirigida la carta? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Se nos llama santos porque hemos sido sacados del mundo y apartados para Dios. En ese sentido somos santos posicionalmente, pero moralmente no somos santos, ¿verdad? Somos aceptados por Dios únicamente porque estamos en Cristo, ya que fuera de Cristo los más santos son como trapos de inmundicia, pecadores incapaces de presentarse delante de Dios, delante del Dios Santísimo. Todo lo somos en Cristo y nada somos fuera de Él. Es más, incluso en el cielo, la mayor bendición será la relación personal a nivel humano que tendremos con Cristo. La segunda pregunta. Ya sabemos qué significa estar en Cristo. Significa estar unidos a Él. Pero ahora viene la segunda pregunta. ¿Cómo podemos unirnos a Cristo? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Será por medio de las obras del legalismo? No. ¿Será por el conocimiento secreto y superior del gnosticismo? No. ¿Será por la mediación de los ángeles? No. ¿Será por el duro trato del cuerpo del ascetismo? No. ¿Será por las experiencias y las nuevas revelaciones del misticismo? Tampoco. Entonces, ¿cómo podemos unirnos a Cristo? La respuesta es, otra vez, sencilla y cortita. Solo tiene 2 letras con mayúsculas. A Cristo nos unimos única y exclusivamente por la fe. Por la fe. Por la fe en Cristo fuimos justificados instantáneamente y por la fe en Cristo vamos siendo santificados progresivamente. Por la fe. Romanos 1:17 es un versículo que a menudo se interpreta mal. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Literalmente dice, se revela de fe a fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Vamos a analizar este versículo en 3 frases. Dice,
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. La justicia de Dios se revela por fe. El Evangelio se revela por fe. Piensa un momento. ¿Cómo llegaste al conocimiento de que el Evangelio es la verdad? Alguien dirá, pues yo llegué al convencimiento de que el Evangelio es la verdad por medio de la razón. Pues no. Otro dirá, yo llegué al convencimiento de que el Evangelio es la verdad a través de una experiencia interior muy fuerte. Pues tampoco. Otro, pues yo llegué al convencimiento de que el Evangelio es la verdad porque Dios me lo reveló en sueños. Pues no, hermanos. Al convencimiento de que el Evangelio es la verdad no se llega ni por la razón, ni por experiencias, ni por revelaciones, sino única y exclusivamente por la fe. Por la fe. Aquí nos dice que el Evangelio se revela por fe. La fe es un don de Dios, un regalo de Dios. Dice en Efesios 2:8, ese famoso versículo que conocemos bien, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, es decir, la gracia y la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es un don de Dios que Él da única y exclusivamente a través de la palabra de Dios, a través de su palabra. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Si no se oye el Evangelio de la palabra de Dios, no puede haber fe y por tanto no puede haber salvación. Un poco antes, en Romanos 10, 13 y 14, Pablo también decía, porque todo el que invoque el nombre del Señor, ahí está la fe, para invocar el nombre del Señor hay que tener fe, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo invocarán a aquel en quien no creyeron? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo oirán sin haber quien les proclame? ¿Cómo creerán, cómo oirán sin haber quien les proclame? Sin les proclame que el Evangelio contenido en la palabra de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Dice, por fe y para fe. Literalmente, de fe a fe. Es decir, por la fe de la conversión y para la fe de la santificación. Por la fe de la conversión se entra por la puerta estrecha de la salvación. Y con la fe se camina por el camino estrecho de la vida cristiana hasta que lleguemos al cielo donde ya no hará falta más fe. Esta expresión hace hincapié en que la fe verdadera no es un suceso aislado de la conversión, sino que es una manera de vivir creyendo a Dios y confiando en Dios. Tiene que ver con la doctrina de la perseverancia de los santos. Cuando uno cree realmente en Cristo, fijaos lo que digo, no puede dejar de creer. Puede caer, pero no puede permanecer caído, sino que se levanta y continúa creyendo y siguiendo a Cristo. Esa es la experiencia de todo verdadero creyente. La tercera frase dice que el justo por la fe vivirá. No dice que el pecador vivirá por la fe, lo cual también tendría sentido. El pecador cree en el Señor Jesucristo y es declarado justo.
Pero aquí dice que el justo vivirá por la fe. El justo ya es justo porque ha sido justificado cuando puso su fe en Cristo. Y ahora, siendo justo, siendo salvo, seguirá viviendo por la fe durante el resto de su vida terrenal en el proceso de la santificación. Dice 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor permanecerá por la eternidad. Pero cuando estemos en el cielo, la esperanza no será necesaria, porque ya tendremos eso que hoy esperamos. Ni la fe tampoco será necesaria, porque ya podremos ver y oír y tocar al Señor Jesucristo. Yo no necesito fe para ver que vosotros estáis aquí, porque os veo, os oigo y os puedo tocar. Pero para saber que el Señor está aquí con nosotros, sí que necesito fe. Yo sé que el Señor está aquí no porque lo sienta. No es cuestión de sentirlo, hermanos. Es cuestión de saberlo. Es cuestión de fe. Al Señor no se le siente, se le sabe por la fe. Acordaos de Tomás, el apóstol Tomás. En Juan 20, 27 al 29. Tomás no creía que Jesús había resucitado porque no lo había visto ni tocado. No estaba cuando el Señor se les apareció a los discípulos. Y entonces el Señor le dice a Tomás: Tomás, trae acá tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Ahora sí que creyó cuando lo vio. Cuando lo pudo tocar, Tomás creyó. Pero Jesús le dice: porque me has visto, has creído, Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es decir, mejor es creer sin ver que ver y creer. Mejor es creer sin ver que creer por ver. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén.